Este es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de La Sacó del Estadio, el podcast que le habla de todos los deportes, las ligas norteamericanas. Hoy estamos conectados Bogotá, Bristol y el Golfo de Morrosquillo, Colombia. Ustedes pueden ver a Dani Marulanda disfrutando de un bello paisaje ahí en el Caribe colombiano. Y con él, con Dani, vamos a empezar este podcast porque va a hablar de un beisbolista que nació cerca de ese sitio donde hoy está parado Marulanda. Se llama Gustavo Campero y ha regresado con imparables para el equipo de los angelinos. Y qué bueno que sea desde la tierra de Campero que usted le cuente a los paisanos lo que está pasando con este pelotero colombiano. ¿Qué más, hombre, Dani? Los saludamos en ese hermoso paisaje del Caribe. O sea, porque tengo un delay peor que les tocaba a ustedes en la época ochentera de la radio. Pero bueno, entonces yo me voy a despachar y voy a hablar entonces, Andrés, Kennedy, oyentes, decir, mira, allá al fondo, pues que no alcanzamos a ver, estamos en una isla, en la región del Caribe colombiano, pertenece al departamento de Bolívar, pero al frente está el departamento de Córdoba. Muy cerquita está San Antero, está Lorica, y en esa región incluso ya se disputan de dónde es realmente Gustavo Campero. Pues para muchos nació en San Antero, Nuevo Agrado. Eso está a 20 kilómetros nada más de Lorica, Andrés, y uno se impresiona ver, o sea, los paisajes son hermosos, pero cuando tú vas a esa parte interior, la parte continental, dice, oye, en tantas falencias, hay lugares sin agua potable, en otras partes no hay energía. Obviamente, ¿quién va a pensar que hay un parque de pelota para que alguien llegue a Grandes Ligas? Pues esa es la historia de Gustavo Campero, que volvió a ser llamado por los Angels, el equipo de Anaheim, o de Los Ángeles, para ser más exactos, y conectó dos imparables nuevamente. Llevaba muchos días Andrés en Grandes Ligas sin conectar un hit, pues conectó dos en esta oportunidad, además anotó una carrera, y creo que lo más bonito de destacar es realmente, Andrés, cómo llega un muchacho de un lugar donde uno no se imagina cómo va a salir de aquí un pelotero de Grandes Ligas. Es que aquí no hay ni siquiera un parque de pelota, o sea, lo que uno ve simplemente es un pedazo de terreno allí donde ponen unas manillas muy antiguas, bates y bolas, pero prácticamente parecen una historia totalmente diferente a lo que pueda imaginar de cómo puede llegar alguien a Grandes Ligas, y eso creo que es la hazaña que logra para Córdoba, para este departamento, Gustavo Campero. Bueno, ahí está la historia de Campero. Oiga, a propósito de béisbol, Marulanda, Garay se nos viene hoy, ya activa su micrófono, con un obituario de una vez. Saludemos a una, bueno, en este caso a la familia de una leyenda de los Chicago Cubs, un gran pelotero que se nos ha ido, partió hacia la otra dimensión, se fue con Chuck Mangione, Ozzy Osbourne, y se ha ido también con Hulk Hogan y con Cuca. Todos se nos han ido este año. ¿Qué año tan malo? Cuéntenos, ¿quién se fue? Hombre, para esta casa lo que más lamentamos lo de Cuca. Sabemos que desde donde esté, está dirigiéndonos y llevándonos de la mano con los pasos de La Sacó del Estadio. Se fue también, ¿sabe con quién, Andrés? Ahora que usted nombraba la cantidad de personajes, héroes, matronas y demás que se nos fueron. Se fue también, para que no se nos olvide, con el pitcher del juego perfecto en la Serie Mundial de niños, la Serie Mundial de Pequeñas Ligas del 57, que tiene una película que se llama The Perfect Game, de la que hemos hablado aquí. Ángel Macías. Mira. Quien también falleció hace un par de días. Pero sí, Ryne Sandberg, miembro del Salón de la Fama, el segunda base que definitivamente marcó un antes y después en cuanto a su posición y que deja una huella impresionante en el béisbol de Grandes Ligas, falleció. Fue uno de los jugadores más completos del béisbol durante una trayectoria casi completa, casi toda con los Cachorros de Chicago. Falleció a los 65 años rodeado de su familia en su casa después de luchar en 2 ocasiones contra el cáncer. Sandberg anunció en enero del 2024 que fue diagnosticado con metástasis de cáncer de próstata. Recibió quimioterapia y radiación. En agosto del 2024 dijo que estaba libre de cáncer. Sin embargo, el 10 de diciembre publicó en Instagram que el cáncer había regresado y se había extendido a otros órganos. Había hecho metástasis. El presidente de los Cubs, Tom Ricketts, dijo que Sandberg será recordado como uno de los más grandes de todos los tiempos en casi 150 años de la franquicia. Se nos fue un gran ser humano, un excelente pelotero, un miembro del Salón de la Fama, y está vestido de negro el béisbol de Grandes Ligas. Los Yankees los mueven Soto a correr que otra vez lo sacamos al estadio. Oiga, Garay, usted pues no tuvimos la fortuna de tenerlo en el podcast anterior a este, pero hubo algo especial en el Hall de la Fama de este año, con anécdota divertida y todo. Cuéntenos qué fue lo que pasó.
El de la discurso MLB. el discurso de Ichiro Suzuki, que definitivamente dio mucho de qué hablar. Ichiro Suzuki, no me deja mentir Marulanda, siempre prefirió tener traductor, pese a que se sabía que hablaba inglés. Los compañeros, los que compartían con él, tanto en Seattle como en los Marlins de Miami sobre el final y demás, decían, es un tipo ameno, buena gente, chistoso, bromista, chévere. Claro. Pero aquí adentro no es muy extrovertido y como que no le gusta mucho tratar de expresarse en inglés. Dio el discurso entero en inglés. Vea. Y queda clarísimo que lo habla bastante bien. Ya. Entre tantos chistes tantos momentos de hilaridad, si se quiere. Fue como una rutina, un monólogo, un stand-up. Exacto, una especie de monólogo. Dijo, es más, a los Marlins, cuando me llamaron y me dijeron que me querían, yo no sabía quiénes eran. Le dije a mi agente, estos juegan aquí en Grandes Ligas, y todos se rieron. En todo caso, sí, excepcional. Ichiro Suzuki, definitivamente alguien que le hizo bien al béisbol y que pasa a ser uno de los inmortales, aunque eso es simplemente un formalismo. Yo creo que ya todos sabíamos que lo de Ichiro Suzuki daba para tenerlo en el Salón de los Inmortales y ya había quedado muy metido en el corazón de los Marineros de Seattle. Este es el podcast La Sacó del Estadio. Bueno, hablemos de NFL, pero usted se nos viene con otra de MLB ahora porque hubo cortocircuito entre un pelotero muy famoso, peleando con el comisionado de la MLB. Ya nos cuenta Garay la historia, porque ayer y en el podcast anterior, Dani Marulanda se nos vino con un nuevo rótulo, los gorditos sexys de la NFL. Garay, hay gorditos sexys ahora. Sí, los hombre. que están en el banco, que miden más de 2 metros, pesan más de 200 libras. Si soy gordito sexy, yo que mido 5'6", imagínese, bueno, estos gordazos divinos. Bueno, pues Marulanda está haciendo la recolección de los gorditos sexy. Aquí encontró otro con contrato en la NFL. Pues efectivamente, Andrés, Garay será un gordito muy sexy, pero no nos referimos a la parte económica, que es lo que importa de los linieros ofensivos hoy de las grandes ligas en la NFL. Ya contamos la historia de Rashawn Slater, el ofensivo mejor pagado en la historia de la NFL, 28.5 millones, incluso en el episodio anterior, Andrés, hice ahí una cuenta me faltaron como 4 millones. O sea, le firmaron 114 por 4 años. Ajá. Y otro que se suma a estos gorditos sexys, porque obviamente las cuentas bancarias se incrementan de manera sorprendente, es un chico que nació en Austria. Imagínense, este no es estadounidense, es un austriaco. Bernhard Reinmann juega también como liniero ofensivo, Andrés, en la NFL, y le han firmado por 4 años los Colts de Indianápolis $100 millones. O sea, ¿qué? Este señor de más de 300 libras, un poquito más de 140 kilos, 1,96 de estatura, con toda esa contextura, pues se va a ganar $25 millones por temporada ahora con los Colts de Indianápolis. Bueno. Estamos nosotros a tiempo de subir de peso, Andrés. Lástima que nosotros no crecimos, Garay y yo. Óigame, pero vea los gorditos están de moda. Yo no crecí, pero experimenté un crecimiento hacia afuera, ¿no? Marulanda no lo experimentó. Marulanda se quedó con la masa abdominal intacta. Bueno, ahí tiene, vea que los gorditos les va muy bien y ya la están llamando, muchas fans empiezan a llamar a estos gorditos que se están volviendo de moda. Están ganando mucho dinero. Bueno, óigame, hablando de la NFL, ¿qué fue lo que pasó, hombre? Kenny Garay con un francotirador, ¿verdad? En Nueva York, que hubo un escándalo y lo vi en las noticias, en el Today y todo, que quería atacar una sede de la NFL. Quería, ojo, ese ataque armado que mató a 4 personas iba dirigido a la oficina de la NFL. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ratificó que el hombre armado que mató a 4 en un edificio de oficinas en Manhattan, donde queda la sede de la NFL, intentaba atacar la sede de la National Football League. Se equivocó de elevador, Andrés. No me diga. Se subió al elevador que no era. Wow. Entonces, llegó a otra oficina y ahí empezó a matar gente. Se llama Shane Tamura, o se llamaba, él mismo se suicidó. Murió. Intentaba llegar a las oficinas de la NFL. Había disparado a varias personas en el vestíbulo del edificio y entró accidentalmente en el elevador equivocado. 4 personas, entre ellas un policía de la ciudad de Nueva York, fuera de servicio, murieron. Este policía estaba ahí
fuera de servicio, pero cumpliendo con una labor de seguridad. Eso que los contratan para que releven a alguien un día en la seguridad de un edificio. Y resulta que lamentablemente se encontró con la muerte, un veterano de más de 3 años en la policía de Nueva York. Tamura tenía antecedentes de enfermedad mental y una nota incoherente encontrada en su cuerpo sugería que tenía una queja contra la NFL por una afirmación sin fundamento de que padecía encefalopatía traumática crónica. Había jugado al fútbol americano en la secundaria en California hace casi 2 décadas. O sea, él culpaba a la NFL de su problema de salud. De encefalopatía, que eso le da mucho por golpes a los que practican fútbol americano. Si usted va y busca, hay notas con él, porque se destacaba en partidos de high school y lo entrevistaban para la televisión, las redes sociales. O sea, él prometía bastante como jugador de fútbol americano y resulta que no, se vino desde Las Vegas, supuestamente, a vengarse de la NFL y pues esto terminó como terminó. Al final se suicida y termina llevándose por delante vidas. Pero es lamentable y lo más lamentable de todo esto, indiscutiblemente la pérdida de vidas, pero lo que preocupa, además de la pérdida de vidas, que una persona con un rifle de asalto entre a un edificio de oficinas en Manhattan. Eso lo tienen que investigar, porque es que no fue que llegó con una pistola escondida, no, fue con rifle de asalto. Wow. O sea, tremendo. Él se imaginaba en su mundo, pobre, estaba enfermo, él se imaginaba en su mundo que iba a ir a vengarse de la NFL por algo que según él le había causado el fútbol americano. 4 muertos, ¿no? Ya reportados, pueden ser más. Sí, bueno, qué vaina, Oli. Podcast La Sacó del Estadio. Bueno, se juega el tenis en Montreal por estos días en Canadá. Nos preparamos ahora la recta para el Abierto de los Estados Unidos y vi que perdió Emiliana Arango, pero cuando vi con quién perdió no lo podía creer. Yo pensé que la que le ganó Emiliana ya estaba retirada. Una jugadora canadiense muy guapa que se dedicó más a otras cosas, que se distrajo mucho con el tema de la belleza física. Estuvo por Bogotá, estuvo en la Copa Colchanitas. Eugene Bouchard. ¿Cómo así que a los 31 años ya retirada y le gana Emiliana Arango? Hombre, contanos la historia. Sí, Andrés, es lamentable en cierto sentido cuando uno da el dato al decir que es la primera colombiana en la historia que pierde frente a una jugadora que no tiene ranking. O sea, eso suena como, no, pero ¿qué le pasó el acabose a Emiliana? Pero también hay que tomar en cuenta que era un torneo en Canadá, que es un homenaje de despedida a Eugene Bouchard. La gente se metió obviamente en favor de ella contra la colombiana por el tema de que, usted lo que acaba de reseñar, Bouchard fue Andrés quinta del mundo, llegó a ser una top 5 en la WTA, llegó a una final de Wimbledon, se encabezó, digamos que pasarelas, se llenó de contratos por su belleza, además de estar en Bogotá también estuvo un torneo de la Fed Cup en Medellín, pero ellas llegó un momento en que se fue alejando del tenis, pues realmente estaba retirada. Simplemente está invitada a este torneo, Andrés, con una situación especial para que se retire ya, para colgar la raqueta. Entonces, sí, ella decía, Garay, que si perdía ya se retiraba. O sea, estaba jugando su último torneo a ver cómo le iba. Y mira, le ganó a la colombiana, hombre, qué tristeza. Así pasa, como el otro día Venus Williams, ¿se acuerda que ganó? Claro. Uy, a propósito de Venus. Con 44 años y el chiste que echó fue muy bueno. Dijo, no, yo vengo porque todavía necesito el seguro médico porque me acaban de decir que me iban a poner en cobra. Cobran los Estados Unidos. Sí. Es el periodo en el que uno tiene derecho a pagar el mismo seguro que tenía hasta que cambie de empleador. Claro. Óigame, pero no, es que le iba a contar que Venus sigue jugando, para sorpresa de Marulanda, que Marulanda dice, pero esta mujer cómo sigue jugando tenis, se había dedicado al diseño de moda, no, sigue. Pero a ella le encanta jugar tenis y va a jugar el dobles mixtos en el Abierto de los Estados Unidos, ya confirmada, la invitaron, va por invitación, con Riley Opelka. Venus Williams sigue dando lora, ¿cómo le parece, hombre, la tenista norteamericana? Marulanda, cierre la historia entonces de la Bouchard y de su Emiliana. Efectivamente, Andrés, Eugene Bouchard es una jugadora que ha tenido un recorrido grandísimo en la WTA. Llegó a ser la 5 del mundo, jugó una final de Wimbledon, llegó a semifinales en Roland Garros, en el Abierto de Australia, pero realmente lleva muchos años sin competencia. Y le han dado una invitación para jugar en su territorio en Canadá para decir, este es oficialmente su último torneo. Entonces, ante esa expectativa, pues queda realmente lamentable lo de Emiliana,
porque la historia va a decir que un día Emiliana fue la única colombiana que perdió frente a una jugadora que no tenía ni siquiera ranking, o sea, fue a jugar el torneo por invitación, porque como acabo de explicar era para su retirada, y en esa primera ronda pues le ha ganado la canadiense a Emiliana. Le ganó 6-2, 4-6 de 6-2, pues entonces sí, usted lo podrá interpretar para Emiliana. Bueno, ella, si fuera el pasado, era un partido muy perdible, pero es que en la actualidad Emiliana debió haber derrotado a una chica que realmente ya está más retirada del tenis que otra cosa, a la Eugenie Bouchard, que ganó muchos contratos por su belleza, se llenó, digamos, de sponsors, de patrocinadores, y eso la fue alejando poco a poco también del mundo del tenis. Cuéntenos cómo es que esto no le da para sanción lo que hizo Bryce Harper, ese llamado de atención que le hace a su jefe, porque es el jefe, a Rob Manfred, lo mandó para el carajo. Sí. Le dijo, váyase a la mierda, le dijo a Rob Manfred. Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? Así, ni más ni menos. Ofendió, insultó a Manfred. A ver, como lo hemos dicho aquí varias veces, Marulanda ha hablado mucho del tema. La única liga que no tiene topes salariales, liga si están buscando implementarlo. Y resulta que los Phillies de Filadelfia recibieron la visita del comisionado Manfred y terminó Bryce Harper enfrentándose a él. Se enfrentó a Manfred durante una reunión con el equipo y el comisionado diciéndole váyase a la M. La mierda. Dígalo, mierda. Está en podcast. Váyase a la mierda fuera de nuestro clubhouse. Manfred quería hablar, reiteramos, sobre la implementación de un límite salarial. El enfrentamiento se produjo en esta reunión, que es una de las 30, Andrés, que Manfred lleva a cabo anualmente con el objetivo de mejorar su relación con los peloteros de cada equipo. Duró más de una hora. Manfred nunca mencionó explícitamente límite salarial o tope salarial. La discusión sobre la economía del juego provocó la ira de Harper, recordemos, uno de los de más influencia en el béisbol, 2 veces más valioso de la nacional. Antes del vencimiento del convenio colectivo de Major League Baseball y la Asociación de Jugadores, el sindicato, el 1 de diciembre del 2026, varios dueños han abogado por un límite salarial en el béisbol. Se opone vehementemente la Asociación de Jugadores a un límite, argumentando que sirve más como herramienta para aumentar el valor de las franquicias. Así pues que simplemente lo mandó a la mierda al comisionado, que no se fue para ningún lado. Sí. Él lo encaró. A ver, Harper estaba sentado en una silla con un bate en la mano. ¿Qué? Sí, estaba sentado en la silla con un bate en la mano. Y cuando se frustró, dijo que si el béisbol propusiera un límite y se mantuviera firme, los jugadores no tendrían miedo de perder 162 juegos. Harper se levantó camino hacia el centro de la sala, encaró a Manfred y le dijo, si quieres hablar de eso, puedes irte a la mierda, fuera de nuestro clubhouse. Manfred respondió, ojo a lo que respondió, no me voy a ir de aquí, porque es importante hablar sobre las amenazas al negocio del béisbol y las maneras de hacer crecer el deporte. Antes de que se intensificara la situación de que pasara todavía mayores, el veterano Nick Castellanos, el jardinero, calmó la tensión diciendo, tengo más preguntas. La reunión continuó y Harper y Manfred finalmente se estrecharon la mano. Fue muy intenso, definitivamente, y hombre, uno espera que se llegue a un acuerdo y que el final sea feliz. Lo cierto es que me parece que se pasa de grosero, que así no se le habla al jefe, no, hombre. Y que este tipo de comentarios se los puede hacer en privado. Se le va una multa grande, ¿no? A Harper, le van a meter una multa a la berraca, ¿o no? Debe ser, aunque por ahí el comisionado lo deja pasar porque al fin y al cabo llegaron no a un acuerdo, pero hicieron las paces. Es que, a ver, me aplaudo la actitud del comisionado, que actuó como un profesional. Le dijo, no, yo no me voy para ningún lado. Yo me quedo aquí porque necesitamos hablar de la amenaza al negocio del béisbol. O sea, preocupado. Con la elegancia de un ejecutivo que de verdad quiere hacer algo, le dijo, bueno, usted me puede decir como sea, pero yo vengo a mi reunión y la voy a hacer. No sé si será multado o no, no sé si lo tomará Manfred como un gaje del oficio, pero sí me parece que, independientemente de la multa o no, Andrés, alguien como Harper queda mal parado hablándole así al comisionado. O sea, habla de poco profesionalismo. Y las formas son importantísimas en la vida, sobre todo cuando se le habla a la autoridad, y si es que de verdad se respeta
la profesión o la tarea que se está cumpliendo, en este caso el béisbol de Grandes Ligas. Este es el podcast La Sacó del Estadio. Muy bien. Y Garay, vamos a cerrar con, ya tenemos clasificadas de Colombia a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, ya. Qué bien las chicas, ¿no? Qué bien las chicas. Qué bueno, porque ya es la segunda Olimpiada consecutiva que van también a 2 mundiales seguidos, y esta generación pues le ha dado mucha alegría a Colombia de futbolistas femeninas, lideradas por Linda Caicedo, con Mayra Ramírez, con Lacey Santos. Qué buen juego están haciendo en la Copa América Femenina que se disputa en Quito, Ecuador. Ayer empataron 0-0 con Argentina en un partido polémico porque hubo al final una jugada muy dudosa donde se dio pitado un penalti a favor de Colombia, dominó Colombia contra las argentinas, definieron desde el punto penal y Colombia va por segunda vez a unos Juegos Olímpicos. Es decir, ya tengo a Santiago Pájaro contando colombianos que van a la Olimpiada. Esta Olimpiada va a ir mucho menos gente porque se ha reducido casi en un 40% el presupuesto del deporte en Colombia. Un gobierno actual en Colombia que no cree ni en el deporte ni en la cultura y reduce sus beneficios. Así que esperemos pues que lo que viene ahora para Colombia va a ser esfuerzo personal de muchos deportistas que logren clasificar a los Olímpicos. Incluya ya a estas futbolistas colombianas, caray. Felicidad, hombre, es la segunda vez que llegan a final de Copa América, ¿no? Sí, exacto. Recordemos que la habían perdido con Brasil en Bucaramanga. Así es. Aquella Copa América femenina, cuando todavía se llamaba el Estadio Alfonso López, y ahora pues vuelven a la final. Pendiente de ellas y felicidades. Qué bueno que ya tenemos al menos fútbol femenino en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Así es. Y con esta información nos vamos con esta historia buenísima sobre mujeres deportistas. A usted muchas gracias por acompañarnos en este podcast que se ve en 2 canales de YouTube, el de Casal Sport y el nuestro, el propio. Él la sacó del estadio, el que estamos creciendo poco a poco con la ayuda de 2 grandes como Kenny Garay y Dani Marulanda. Nieto Molina con ustedes, gracias a todos. Sigan con esto que se llama Podcast La Sacó del Estadio.